Ahora estamos. Hola, les habla Omaya Sosa Pascual, periodista y editora de la revista Es Mental. Estoy con ustedes hoy junto a Luis Salazar, víctima de trauma cerebral y CEO de la Fundación LSG, Luis Salazar Heigel, y el doctor Pablo Rodríguez, director del Centro de Trauma de Puerto Rico. Vamos a estar conversando hoy sobre un importante tema que es el manejo, el impacto, manejo y recuperación del trauma cerebral. Estamos esperando a que todas y todos se conecten, ya estamos viendo que algunos se están conectando, estamos en medio de una introducción informal en lo que se conectan y comparten este live que es bien importante. Como les va a contar, le van a contar ambos aquí en este conversatorio. El trauma a la cabeza, el trauma en general es uno de los problemas más grandes que tiene Puerto Rico, particularmente para los jóvenes, cuyas vidas se van en este tipo de accidentes, y también para los que sobreviven, pues la recuperación de la cual nos va a estar conversando Luis. Compartan esto con todas sus amistades porque va a haber información bien valiosa y además tienen la oportunidad única de hacerle sus comentarios a Luis y preguntas, y también al doctor Pablo Rodríguez, que tiene que ser la persona que más sabe de trauma aquí en Puerto Rico. Así que vamos a esperar unos minutitos a que se conecten. Ya vemos que hay algunos con nosotros. Tengo que decirles que esta es parte de una iniciativa que tenemos junto a FHC, First Healthcare, y su hospital hermano, el Hospital Panamericano, que llevamos a cabo para que darle las herramientas a nuestra audiencia, a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas, para cuidar su salud mental, su salud emocional y su bienestar. Un bienestar integral donde combinamos lo que es la salud mental y la salud física. Dando unos minutos para comenzar, y ya me parece que tenemos a suficientes personas con nosotros. Gracias por conectarse. Nuevamente compartan este live que va a comenzar ahora formalmente. Saludos, les habla Omaya Sosa Pascual, periodista y editora de la revista Es Mental, la única revista de salud mental y bienestar emocional en Puerto Rico. Hoy estoy junto a ustedes con Luis Salazar, víctima de trauma cerebral y víctima recuperada, y al doctor Pablo Rodríguez, director del Centro de Trauma de Puerto Rico. Luis es además CEO de la Fundación LSG, Luis Salazar Heigel, que van a escuchar cómo esta fundación puede también apoyar a todos los familiares, cuidadores y víctimas de trauma en su proceso de recuperación. Aprovechamos este mes de marzo, porque es un mes en que se conmemora el mes de la concienciación del trauma cerebral, y estamos conversando de este tema porque en Puerto Rico es un problema muy grande a diversos niveles que nos lleva a muchas vidas de jóvenes y también causa grande de incapacidad en este segmento de la población. Esta es una iniciativa, el quinto Facebook Live que hacemos este año de FHC Healthcare y su hospital hermano, el Hospital Panamericano, para ofrecerle bienestar y salud mental a nuestra audiencia. Las puertorriqueñas y los puertorriqueños hemos vivido unos años muy difíciles últimamente y sabemos que con la pandemia y tras el huracán María ha empeorado. Esto ha venido a complicar todas nuestras problemáticas con aún mayor carga mental y emocional. El propósito de esta serie de Facebook Lives es abordar con herramientas prácticas algunos de los retos más importantes que tenemos aquí en el país, con profesionales clínicos y con pacientes y familiares que pueden hablar de primera mano sobre sus experiencias. Hoy, como dije, estaremos en vivo atendiendo sus preguntas y comentarios para Luis y para el doctor Rodríguez. Pueden irlas poniendo por Facebook, tanto por la página de Es Mental como por la página de Facebook de FHC Salud Mental. Sin más, vamos a comenzar este conversatorio que se nos acaba el tiempo. En el 2010, Luis, quiero comenzar contigo. Sufriste un accidente grave. Digo, saludos a ambos, ¿verdad? No los había saludado. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Pues, como decía, en el 2010 sufriste un accidente grave en el que sufriste daño cerebral severo. Me gustaría que, para beneficiar a la audiencia que no conoce tu caso, nos cuentes de esa experiencia y cómo fue tu proceso de recuperación. Bueno, pues yo hace 10 años más o menos, yo sufrí un accidente de automóvil donde no llevaba el cinturón puesto y salí expulsado del auto. Y al salir expulsado me doy en la cabeza contra el asfalto de la carretera. Y eso me ocurrió, eso
lo que pasó fue que tuvo un daño cerebral severo. Es un proceso largo y duro. Cuando ya pasé la fase crítica, que los doctores, como el doctor Pablo Rodríguez, me salvó la vida y su grupo, hay que reconocer que el hospital de trauma tiene los mejores doctores y el mejor equipo para salvar vidas. Ellos salvan vidas todos los días. Y los pacientes que nadie más quiere, que ningún hospital quiere, el hospital de trauma lo acepta. Así que eso hay que reconocerlo y hay que decirlo también. Pero mi proceso de rehabilitación fue, mira, yo después que yo pasé la fase crítica, mi padre se dio cuenta que la terapia de rehabilitación eran sumamente importantes y era lo único que me iba a levantar de la cama. Entonces, ellos me llevaron a Miami, a un hospital de rehabilitación que era terapia todos los días por 2 meses, fue 2 meses y pico. Y ahí yo mejoré un montón, yo recuperé mucho de las limitaciones que yo tenía, empecé a caminar, y después yo regresé a Puerto Rico y continué con la terapia como outpatient. Y a mí la motivación más grande fue que yo quería ser independiente. Como yo quería ser independiente, yo no quería depender de nadie, yo quería manejar, querer vivir solo, todas estas cosas. Eso me motivó a seguir haciendo la terapia. Y seguí, hasta que logré la independencia. Luis, perdona que te interrumpa, tenemos muchos lectores contentos que están aquí conectados, pero también nos están indicando que hay un poco de problema con el sonido. Yo me puse los audífonos a ver si mejora, no sé si tú puedes hacer lo mismo o despegarte un poquito de la computadora. ¿Yo? Sí. Todas las personas que nos están escuchando, déjenos saber si ha mejorado el problema conmigo, pero de audición. Si no, déjame pasar entonces un momentito donde el doctor Pablo Rodríguez y regresamos contigo para que entonces me hables de las lecciones aprendidas. Okay. Le digo a nuestra audiencia que aquí dicen que sí que se está escuchando perfecto con los audífonos. A mí se me oía mal también ahorita, parece que varía de computadora en computadora. Pues, ¿sabes qué? En vez de pasar con Pablo, como está, aparentemente hay un dispositivo abierto en alguna de las oficinas. Bueno, chequense a ver si hay un teléfono conectado en alguna de las oficinas y ya nos están escuchando mucho mejor. Qué bueno. Pues, Luis, vamos a intentarlo entonces con la próxima pregunta. Me dicen que ha mejorado el audio. El problema parece que era acá. En la entrevista que les hicimos a ambos, que le incito a todos los que nos están viendo a que las pueden ir a buscar en esmental.com, donde dan mucho más detalles de los testimonios de ambos, ¿verdad? Y la información valiosa que tiene el doctor Pablo Rodríguez a nivel de estadísticas y la situación en Puerto Rico. Tú nos hablaste en particular de varias lecciones aprendidas. Entre ellas, la importancia de la intervención temprana de los profesionales de rehabilitación y de la importancia también grande de ofrecer apoyo psicológico y emocional, sí al paciente, pero mucho más a los cuidadores de los pacientes y cómo esto aumenta las posibilidades de mejoría de ustedes, de los pacientes. ¿Me puedes hablar un poquito de esas lecciones? Puedo hablar de eso, sí. Mira, es más fácil que te hable de un programa que yo tengo de la fundación que se llama Team Rehab. Team Rehab va a la casa de pacientes justo cuando le dan de alta del hospital. Y nosotros vamos a la casa. Yo tengo un fisiatra, yo tengo un terapeuta físico, yo tengo una pastora del habla, yo tengo un enfermero y una psicóloga. Nosotros vamos a la casa de pacientes y
Y entonces, cuando llegamos, pues la psicóloga habla con la cuidadora principal como por una hora. Y eso es porque si la cuidadora principal no está bien, el paciente no va a estar bien, no va a mejorar. O sea que primero de todo, la psicóloga habla con la cuidadora una hora y después la patóloga y el terapeuta físico le enseñan a los cuidadores cómo hacer las terapias en la casa, una terapia sencilla, bien básica, pero que para que el paciente no se quede sin nada. En lo que viene home care y todo eso, que se tarda mucho, semanas y meses, pues nosotros vamos temprano, vamos justo cuando le dan de alta, vamos a la casa y le enseñamos para que el paciente empiece enseguida con las terapias. Y eso es lo que va a definir la mejoría del paciente en la rehabilitación. En la entrevista nos decía Luis, doctor Rodríguez, que él vio cuando en su proceso se empezó a dar cuenta que había muchos pacientes encamados que sin terapia, ¿verdad? Que no habían recibido terapias y que entendía que era fundamental para levantarse de esa cama, como lo ha hecho él, tener esas terapias. Y doctor, le pregunto, usted fue uno de los médicos de Luis. Yo recuerdo bien la historia de él en su momento y había sido un accidente bien terrible y no se le daban muchas posibilidades, y hoy está aquí con nosotros súper hábil y corriendo su fundación y ayudando a otras personas. ¿Cuán importante es ¿verdad? Ese proceso de rehabilitación, y también cuán importante es la atención temprana a estas víctimas de trauma? Sí, sin duda alguna, el manejo del paciente de trauma tiene que ser un manejo preciso y oportuno. Desde que lo cogen en la ambulancia, ¿verdad? Y lo traen, hay que evitar varias cosas que son críticas. Si las presiones bajan o hay falta de oxígeno en la sangre, el cerebro, que depende de una presión buena, ¿verdad? El oxígeno se afecta. Así es que el transporte tiene que ser rápido, el tiempo de respuesta tiene que ser rápido y el manejo en el hospital tiene que ser rápido. Yo me acuerdo de Luis, de hecho, nosotros escribimos a Estados Unidos neurocirujano para que evaluaran sus placas, y cuando vieron el CT scan nos dijeron: no hagan nada por ese paciente no va a sobrevivir su insulto. Wow. Nosotros sabíamos que no podía ser de esa manera. Hicimos el esfuerzo y mira, tienes a un Luis rehabilitado, tiene una fundación, está hablando con la gente de cine de experiencia. Así es que las voluntades de Dios ¿verdad? Son divinas y nosotros no podemos interrumpirlas. Y Luis es ejemplo de una persona que se ha superado y que no ha dejado que la adversidad lo afecte. Sin duda alguna, el manejo fue oportuno, pero tenemos la voluntad de una persona que no se quiso quedar en la cama, que quiso darle la frente, y miren dónde está Luis ahora, luchando y siendo ejemplo para los puertorriqueños. Quiero aprovechar y insertar algunos de los comentarios que nos han hecho en este tiempo que llevamos al aire, y volverle a pedir a las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros que compartan este live para que puedan beneficiarse de la segunda mitad y de todos los datos y detalles que van a darnos el doctor Pablo Rodríguez y Luis Salazar, víctima de trauma y CEO de la Fundación LSG. Aquí, bueno, saludos de muchas personas, ¿verdad? Y mucho agradecimiento a usted, doctor Rodríguez, pero también aquí tenemos personas que incluso pues apenadas, ¿verdad? Aquí Iris Díaz de León es uno de los comentarios que voy a leer, que pues apenas de no haberlos conocido hace 3 años, más de 3 años, porque su mamá pues no sobrevivió un accidente traumático, ¿verdad? Así que no pudieron atenderlo a tiempo. Y acá está Lourdes López diciendo que están esperando al Team Rehab. Así que tienes aquí, Luis, para Maritza. Sí, Maritza. Nosotros fuimos una vez y tenemos que volver. Perfecto, ¿verdad? Pues hablando del COVID, ¿verdad? El problema que hay con COVID, que es muy cuesta arriba. Así que ahí lo tenemos. Sí. También una persona que se llama Nalik diciendo que Luis es un ejemplo de rehabilitación, pero que ha tenido que trabajar día a día, ¿verdad? Duro. ¿Cuán duro ha sido eso, Luis? Trabajar tu recuperación estos últimos 10 años, bueno, y si ya terminó, es un proceso que sigue. Es un proceso que sigue. Esto es lo que la gente no entiende, que cuando uno sale
del hospital, es que uno empieza la rehabilitación, hay que empieza todo. O sea, tiene que darle bien duro a la levitación por lo menos un año y después seguir con los ejercicios. Mira, hoy yo hice ejercicio. Yo no soy de hacer ejercicio, yo nunca he hecho ejercicio en mi vida, pero yo tuve que incorporar eso en mi rutina diaria por mi lesión. O sea que hay que cambiar la vida, te cambia la vida y pues uno tiene que hacer todo lo que es posible para mejorar. Pues nadie quiere tener limitaciones. El propósito de la fundación. El propósito de la fundación es que el paciente no se quede con limitaciones que pudieron haber sido arregladas antes, pero por falta de terapia. O sea, que no tengan limitaciones, que sean lo mínimo posible y que puedan seguir con sus vidas. Pues la realidad es, Luis, que tu historia es increíble, escuchando al doctor Rodríguez, de que no te daban ninguna posibilidad neurocirujanos de fuera de Puerto Rico y que con atención en el centro de trauma y luego un proceso intenso de rehabilitación, no solo estés con nosotros, estás con nosotros, estás haciendo muchas cosas, yo le debo todo a Pablo Rodríguez y al equipo del Hospital de Trauma, le debo todo. Pues con Pablo quiero pasar. Así que. Con Pablo quiero pasar, pero quiero recordarles a las amigas y amigos que nos acaban de sintonizar que están en este especial, este Facebook Live, en el mes de la concienciación del trauma al cerebro, hablando con Luis Salazar, víctima de trauma cerebral y CEO de la Fundación Luis Salazar Heigel, LSG, en Facebook, entidad que se dedica a apoyar a las víctimas de trauma y a promover su rehabilitación, y con el doctor Pablo Rodríguez, director del Centro de Trauma de Puerto Rico, en una iniciativa traída a ustedes por FHC First Healthcare y la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Doctor Rodríguez, usted lleva al frente del Centro de Trauma de Puerto Rico más de 20 o 30 años, no me atrevo a decir 30, más o menos, mucho tiempo. Y ha visto de primera mano el gran costo humano que tienen los accidentes. ¿Cuáles son las estadísticas y cuál es el perfil de las víctimas de trauma cerebral en la isla? Fíjense que es interesante, trauma, primera causa de muerte en gente antes de los 44 años y primera causa de muerte en niños. De hecho, es tan severo que la muerte en trauma en niños es más común que las próximas 9 causas de muerte en niños. Así que trauma es un problema de salud pública enorme. En el centro de trauma recibimos cerca de 1.300 a 1.500 pacientes al año. La mayoría son hombres. Trauma es una enfermedad de los hombres. 87% son hombres, 13% son mujeres. 13% son niños, 87% son adultos. Así que una enfermedad de adultos, hombres. Donde el riesgo mayor es los fines de semana, viernes, sábado y domingo, y de 7 de la noche a 3 de la mañana. Para que ustedes sepan, nosotros desde abril 1 del 99 empezamos a recoger la data de trauma. Y tenemos ahora mismo 30.125 pacientes en esa data. De esos 30.125, 5.522 son trauma de la cabeza. Eso significa cerca del 20%. Así es que en el centro de trauma de Río Piedra, de cada 4 pacientes que llegan, 1 tiene trauma de la cabeza. Y eso sin contar las fracturas de cráneo, porque si incluimos las fracturas de cráneo, que muchos tienen trauma también a la cabeza, sube en cerca de 3.000 y pico de pacientes más. En ese caso, de cada 4 pacientes, 1 se le da con trauma a la cabeza. Así que es un problema alarmante, ¿verdad? Doctor, ¿por qué se habla tan poco de esto, siendo un problema tan grave? Y si estamos hablando de que es mayormente accidentes de auto o otro tipo de, ¿verdad? Y motoras, accidentes vehiculares o también otro tipo de trauma, que entiendo que en los niños hay cosas como caídas, pelotas a la cabeza y demás. Mira, Omaya, tremenda pregunta. Lo que pasa es que hay una apatía. Todo el mundo piensa que va a morir de cáncer o de un infarto a los 80 años. Y no sabe que un día coge un carro y alguien se come una luz roja y te impacta a ti que tiene la luz verde. Y de momento, ¿verdad? Tenemos un problema serio de salud, ¿verdad? Y quiero que sepas algo. Como tú dices, nos enfocamos en los carros, que es importante, las motores y los Fortrack, pero yo quiero que tú sepas que hay un registro de trauma de Puerto Rico y Estados Unidos. 6 millones de pacientes que llegan a los centros de trauma de todo Estados Unidos y Puerto Rico, 6 millones.
De esos 6 millones, el 40% al 44%, casi la mitad, son caídas. Wow. Y caídas, y uno no sabe, de hecho, la causa principal de visitas a sala de emergencia son caídas causando TBI o trauma cerebral severo. Y sobre todo en niños antes de los 5 años y en personas sobre 75 años. Y entonces nadie es una apatía, nadie piensa que va a estar envuelto en un trauma. De hecho, los gobiernos no apoyan muchas veces estas iniciativas. Así es que está uno luchando contra un enemigo grande. Se le llama la epidemia olvidada o descuidada porque nadie le pone atención a esta epidemia. La cantidad de casos grandes en gente joven y en niños y las atenciones que ustedes ven son pobres. Si no hubiese programas como el tuyo o Maya, que lo presentaran, mucha gente estaría, ¿verdad?, en desconocimiento de que esto es un problema serio que necesita atención y cuidado agudo. Un problema de salud público grande. Primera causa de muerte hasta los 44 años. Yo no sé si usted recuerda que hace como 15 años yo estuve por allí en el centro médico y pasé 24 horas con ustedes con una cámara viendo lo que ocurría y cómo atendían, y fui testigo de lo que dice Luis, ¿verdad? O sea, esto no me lo contaron, yo vi cómo ese equipo atiende inmediatamente personas que uno piensa que no hay forma de que salgan de la situación en la que están, y yo recuerdo que de todos los pacientes que yo vi esas 24 horas, creo que solamente uno había fallecido después de un mes. Y me impresionó mucho que de los que vi ese día y esa noche, como dice, había niños hubo varios muy pequeños, uno caída básica que decían que era caída de una cama o de alguna litera, una niña que le dio una pelota de béisbol en la cabeza y eso inmediatamente se convirtió en un trauma en la cabeza. Así que ciertamente pues es un problema no atendido. Usted se ha reunido con todos los gobernadores que han pasado por Puerto Rico en estas 3 décadas y como dice, pues como que la apatía, sí, todos dicen que sí, que es importante, que hay que darle mayor atención, pero no se hace. Entiendo que ya usted también se reunió con el actual gobernador Pedro Pierluisi. Está el tema de que necesitamos un mejor centro de trauma en Puerto Rico, está el tema de que se necesitan otros quizás centros de trauma para que el paciente de Mayagüez no pierda 2 o 3 horas llegando a San Juan, que son críticos, y está el tema que nos trae incluso una de las personas que nos está viendo, que se llama Lourdes López, hablando del pésimo servicio de rehabilitación que hay en Puerto Rico. Entonces me gustaría que nos hablara un poco de qué es lo que usted quiere para Puerto Rico y qué le dijo Pierluisi. Bueno, es una cosa que en realidad yo he estado con 7 gobernadores, empecé con Pedro Rosselló y he estado con cada uno de ellos, con 7 secretarios de salud, con 7 directores ejecutivos de lo que es hacer en centro médico. Y la verdad que la primera persona con la que me da audiencia es Pedro Pierluisi. No quiero, ¿verdad?, hacer esto un hecho político, pero simplemente la primera persona que me da audiencia. Y yo le expliqué a él que yo tenía lo que yo le llamo el concepto de trauma. Y esto podría hacer a Puerto Rico algo diferente. Y le dije, hay 3 proyectos que serían grandes para cualquier administración. Si es la suya, la suya. 1, un hospital de trauma. El hospital que estamos, hay un estudio de los ingenieros del Colegio de Mayagüez que dice que un terremoto se podría colapsar. Y era el único hospital de trauma de Puerto Rico y el Caribe. Así que nos quedaríamos sin hospital. Se podrían ir los enfermeros, los médicos. Si se colapsa el edificio, está uno ahí. De momento nos quedamos sin servicio. Así como hospitales críticos. Sin servicios y los únicos médicos de trauma que hay a la misma vez. Así es que el hospital de trauma es crítico. Lo segundo que le hablé fue el nivel 1. El nivel 1 es una clasificación que hace el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos. Aquí estamos nivel 1 por el Estado. Pero yo no quiero esa acreditación. Yo quiero que venga el Colegio Americano de Cirujanos. Los cirujanos nos vengan a ver el Comité de Trauma, nos evalúen y son bien estrictos. Pero si ellos nos certifican, nos dicen que el manejo en Puerto Rico es el mismo del manejo de los mejores hospitales de trauma en Estados Unidos. Y yo quisiera asegurar eso a mi gente. Yo se lo compartí al gobernador y él está en sintonía con esto. Y lo tercero que le dije del concepto de trauma, aparte del hospital y el nivel 1, es el sistema de trauma. No puede ser que solamente la gente que vive cerca del área metropolitana se beneficie del hospital de trauma, que es el 40%. El 60% no se benefician en forma directa. Y hay una correlación entre tiempo de respuesta y traslado y sobrevida. Mientras más distante estés del centro de trauma, las probabilidades tuyas de sobrevivir son menores. Y yo le dije, mira, hay que hacer un sistema de trauma que conlleve en este momento Mayagüez,
un hospital en Mayagüez, uno en Ponce, posiblemente uno en la montaña, donde se mejore la telemedicina, protocolos de comunicación, protocolos de transporte, una ambulancia aérea en el hospital, no movernos de San Juan a buscar un paciente en ambulancia a Mayagüez, a Ponce, a regresar a San Juan, una ambulancia en el área, de manera, ¿verdad?, que podamos mejorar toda la estructura para que esta gente se sienta bien manejado. Y él avaló todas esas ideas. Así que yo creo que si todo se da de la manera como está contemplado, Puerto Rico en los próximos 4 o 5 años va a tener un hospital nuevo, va a tener un sistema de trauma para envolver a todo el mundo y vamos a certificarnos nivel 1 de manera que la gente sepa que si tiene un incidente esté tranquilo porque el manejo de aquí va a ser el mismo manejo del mejor hospital de trauma de Estados Unidos. Y ese es mi compromiso. Llevo 30 años de mi vida luchando con esto, los últimos como director, y hasta mientras Dios me dé fuerza, esa va a ser mi voluntad. Y como no se va a quitar, doctor. Aunque, no, tú sabes, aunque venga el próximo. Tú sabes, ajá, diga usted, perdón. La gente piensa, yo lo hago por el bien de Puerto Rico y quisiera que al final, algún día, poder conseguir esto para mi gente. Bueno, quiero ¿verdad?, terminar con la rehabilitación, con ese componente tan importante, pero sí, le digo que, por ejemplo, tengo un ser querido muy, ¿verdad?, que fue muy allegado, que sufrió un trauma a la cabeza en Fajardo y la ambulancia aérea nunca llegó. Así que verdaderamente yo creo que las puertorriqueñas y los puertorriqueños no saben la gravedad de la situación que hay aquí. Como usted dice, si a usted le ocurre algo fuera del área metropolitana y no tiene suerte, pues no hay forma realmente, y no tiene que ser así. Aquí tenemos a alguien, por ejemplo, que estoy tratando de encontrar su nombre para citarla correctamente, Lourdes López, hablando de Barranquita, que en Barranquita, en la montaña, no hay absolutamente nada. Hay muchos mensajes que voy a intercalar uno que otro de agradecimiento. Aquí yo visito mucho la isla y ellos siempre me dicen que no tienen ningún servicio en nada. O sea, nosotros vamos a Barranquita, por ejemplo, y le ofrecemos, o sea, orientación de alimentación, de higiene, de todo eso, pero no tienen terapista, no tienen cómo conseguir gente que nos vaya a visitar. Mira, Maya, además decirte algo. Es difícil en el área metropolitana, disculpe, doctor, imagínese fuera, y no quiero hablar de Vieques y Culebra porque ahí sí entramos en una cosa bien triste, ¿verdad? Doctor, decía usted, disculpe. Sí, no, perdido, me excusan ustedes. Miren, yo llevo dirigiendo trauma 20 años. Hace 4 años entrevisté a una persona y la vi con tanto entusiasmo que le dije, yo te necesito para algo, necesito que tú nos montes el centro de rehabilitación de los pacientes de trauma, porque Luis se rehabilitó porque tuvo la capacidad de ir afuera, pero la mayoría de los pacientes que Luis ayuda en sus casas son gente que tiene que la familia estimularlos porque si no se quedan, ¿verdad?, incapacitados por completo. Pero después yo hablé con esta persona y le dije, mis primeras palabras fueron, te llevo esperando 17 años desde que empecé a dirigir trauma. Empezamos a montar lo que es el centro de rehabilitación y en el próximo mes y medio debe estar montado el primer centro de rehabilitación de trauma. 7 camas. ¿Este año? Este año. O sea, usted está dándonos una primicia aquí, doctor. No solamente excelente. Eso, tengo un especialista en trauma de la cabeza, TBI. Tengo un especialista de cordón espinal. Tengo equipo de rehabilitación. Tengo terapistas físicos, ocupacionales, patólogos del habla, psiquiatras y psicólogos. Esto va a ser ¿verdad? Va a ser área novel. Y tenemos 7 camas, pero cuando tengamos el hospital nuevo, va a ser un piso completo de rehabilitación. Así es que los grandes sueños se empiezan dando los primeros pasos, y este es el primer paso, pero un sueño de tantos años, porque de nada vale que hagamos el mejor esfuerzo si no podemos rehabilitar a los pacientes, y se van a su casa, ¿verdad?, pobremente rehabilitados. Así es que esto es, ¿verdad?, Dios ha estado con nosotros, nos ha abierto tantas puertas, y le agradezco a él, ¿verdad?, esas oportunidades, y gente como Luis que dan testimonio de las cosas que pueden llegar, y de tío Maya, que si tú no te
esfuerzas en que la gente sepa esto, la gente está ajena a que estas cosas están pasando. Esta primicia lo estás teniendo tú, ¿verdad? Bueno, yo estoy muy contenta y verdad, no soy yo, Luis, que tú sabías esto, ¿qué opinas de esta novedad? No, sí, excelente, excelente. O sea, yo fui a ver las facilidades en el hospital y yo creo que va a ser, o sea, excelente para los pacientes. ¿Qué necesita? Se necesita eso, porque tú le das de alta a un paciente con las 10, o sea, el psiquiatra del hospital le habla sobre lo que va a ser la rehabilitación más o menos, pero cuando llegan a la casa se lo olvida todo porque el estado emocional de la cuidadora no está o sea, no está, o sea, totalmente ahí. El estado emocional y la preparación, ¿verdad? Y lo he visto, que una vez lo dan de alta, lamentablemente los pacientes quedan a la deriva un poco, bastante, ¿verdad? Lo que tienen que hacer, o sea, lo que tienen que hacer estos pacientes que eran de alta, tienen que recrear el cuarto de hospital en la casa y nadie los asesora, nadie les dice nada, ellos están en la suya, hacen lo que pueden y pues, no sé, pero es así. Debe ser muy fuerte. Doctor, se nos está acabando el tiempo. Quiero que me hagan cada uno unos últimos comentarios, pero antes quiero leer aquí un comentario de la compañera Vanessa Colón Almena, que es periodista, de hecho. Agradezco inmensamente al Departamento de Trauma del Centro Médico. Mi madre está viva gracias a estos profesionales tras un accidente de carro. Más de 4 meses en intensivo. Aprendí mucho del compromiso y profesionalismo de nuestros recursos. Así que, gente, antes de que me den sus últimos comentarios para cerrar, y agradecemos nuevamente a todas las personas que nos están sintonizando, les exhortamos a que lo compartan nuevamente este live una vez terminemos, porque se queda aquí grabado y todos los que no pudieron sintonizarnos ahora pueden sintonizarnos más adelante. Doctor, ¿cuánto cuesta esto? Que parece una cosa tan difícil de alcanzar, ¿verdad? ¿Y cuál es el costo alternativo humano? Porque como sabemos, una persona incapacitada el resto de su vida es un costo grande también para la sociedad. Mira, déjame decir una cosa, que el costo estimado de trauma a la cabeza en el 2010 fue 76 billones en un año. 76 billones en Estados Unidos, me imagino. En Estados Unidos y Puerto Rico, exacto, en Puerto Rico, que es una cantidad extraordinariamente grande. Y no quisiera irme sin decir una cosa. El compromiso mío con Luis siempre fue, estamos luchando por un centro de rehabilitación. Y cuando lo tengamos, nosotros vamos a unir, ¿verdad? Corazones. Y yo quiero que Luis se una al centro de rehabilitación, porque tenemos que establecer esa unión de manera que él lo pueda seguir en forma ambulatoria, nosotros podamos seguir en un hospital y nosotros podamos hacer esas alianzas para el beneficio de la gente que esté necesitado. Siempre, Luis, desde que lo conocí y he visto cómo ha sido su lucha, tiene un admirador en mí y yo creo que la lucha de él se ha convertido, ¿verdad? Yo quiero, el paso de batón, quiero ayudarlo en ese curso. Así que Luis, estupendo. Luis, quiero cerrar contigo con unos comentarios finales, pero antes leo aquí otros comentarios. Doctor, tiene fanáticos por todos lados agradeciendo acá a José Irizarry también agradecido de toda la enseñanza como estudiante de maestría de enfermería, y también Geraldine Ivette Pérez Negrón con un comentario que he escuchado frecuentemente, que es como no se avalúa adecuadamente a los terapeutas físicos, ¿verdad? Que se reconozca el servicio de los terapeutas físicos ocupacionales y patólogos del habla que han servido en Health South para la rehabilitación. Luis, ¿qué le podemos decir a todas las personas pues nada, que están escuchando esas claves para salir adelante? Nosotros vamos a hacer, mira, hay que tener mucho empeño, hay que darle mucha fuerza a esta rehabilitación, porque tú no sabes, yo he visto personas que tuvieron daño menos que el mío, que están encamados y que no lo fueron a visitar nunca y no recibieron ninguna terapia. Eso no puede pasar. O sea, si tú sufres un daño cerebral severo,
tú tienes que tener terapia obligatoria del primer año. Si no, no te vas a levantar nunca. O sea, aquí algunos de los comentarios van dirigidos al asunto de los recursos, ¿verdad? Y cuán abandonados están las personas de bajos recursos, y entonces hay que ver cómo integramos eso también. Sí, ¿no? Pues miren, les agradezco muchísimo su participación en este live. Doctor, vamos a estar pendientes a ese centro cuando abra. Quizá podemos hacer una segunda parte visitando, ¿verdad? A ver cómo los pacientes se van a rehabilitar en ese centro. Hacemos un live, valga la redundancia, allí mismo, en vivo. Agradezco a nuestros invitados nuevamente, Luis Salazar, víctima de trauma cerebral y CEO de la Fundación Luis Salazar Heigel. En Facebook lo encuentran como Fundación LSG y brinda orientación y servicios de apoyo a pacientes de trauma cerebral y a sus familiares y cuidadores. Así que búsquenlo si tienen esa necesidad para que puedan orientarse. Al doctor Pablo Rodríguez, director del Centro de Trauma de Puerto Rico. En marzo, el mes de la concienciación del trauma cerebral. Recuerden seguir a ESMental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que se enteren del próximo Facebook Live de estos temas que son tan pertinentes e interesantes e importantes para todos los ciudadanos. Esta es una iniciativa traída a ustedes por FHC First Healthcare y su hospital hermano, el Hospital Panamericano. Les agradecemos su apoyo y los dejamos con buenos deseos hasta el próximo live en la tercera semana de marzo. Gracias, doctor. Gracias, Luis. Saludos a todos. Buen día.